Hola, soy Fran Bubani y hoy les quiero comentar un poco sobre mi experiencia con ciencia, militancia y perspectiva de géneros, por supuesto en el ambiente científico y tecnológico. Yo, por supuesto, soy una mujer trans y hice pública mi transición de género allá en el año 2019, justo antes de la pandemia, ¿no? En diciembre de 2019. Y en el ámbito donde yo trabajo había un discurso de que no existía diversidad o que no existían personas trans en el ambiente científico, ¿no? Y para algunas personas fue realmente muy impactante darse cuenta que eso no era cierto, que eso no es así y que, por supuesto, hay diversidad, ¿no? Existimos y hay personas trans que se dedican al sistema científico. Bien, cuando volví al trabajo, después de pasar por cirugía, en el marco de mi transición de género, yo no quería ser activista, ¿no? Yo quería simplemente pasar por ese proceso, presentarme y ser reconocida con mi identidad de género y seguir trabajando como siempre había hecho, seguir desarrollando mi carrera científica y dedicarme a eso. Yo no quería convertirme en una persona pública, no quería dedicarme al activismo, pero hoy reconozco que fue mucha ingenuidad de mi parte pensar que podía hacer una transición de género y seguir trabajando como si nada. Evidentemente no fue así, no fue así. Hubo hechos de discriminación, hubo hechos relacionados a violencia de género y de parte de algunas personas hubo mucha resistencia. Entonces allí en algún momento decidí dar una respuesta política a la discriminación, ¿no? A las agresiones que estaba sufriendo, y ese fue mi primer paso para convertirme en activista, ¿no? Empezar a salir en los medios, a hacer denuncias públicas de situaciones de agresión, de discriminación, de incumplimiento del marco legal, por supuesto. Y muy rápidamente, seguí ese camino. Yo siento que mi carrera profesional, mi carrera científica está hoy por hoy muy mezclada con mi activismo y hoy creo que ya no sería posible separar las dos cosas. Sería ingenuidad pensar que alguien podría llegar a separar esas dos cosas. Así que bueno, en ese marco también, cuando empecé con la actividad política del activismo en géneros y diversidad, me encontré con una colectiva que es el grupo de mujeres del Centro Atómico Bariloche, que había empezado, había surgido ahí hace unos años antes, allá por el 2017-2018, si no me equivoco, porque varias mujeres hablando, se juntaron, se dieron cuenta que estaban sufriendo situaciones muy parecidas de discriminación por motivo de género, ¿no? Y agresiones relacionadas al hecho de que son mujeres. Por supuesto, se fueron dando cuenta que no eran situaciones individuales, sino que eso le pasaba a un montón de compañeras, y de ahí empiezan a reunirse y surge una colectiva autoconvocada dentro de lo que es el Centro Atómico Bariloche. Ahora bien, esa colectiva tuvo un montón de dificultades, barreras, empezando por el mismo reconocimiento, ¿no? Porque al ser un grupo autoconvocado, no tenían personería jurídica, no tenían un reconocimiento como un gremio o alguna cosa así, y tuvieron que hacer mucho esfuerzo hasta lograr un reconocimiento, una validación de parte de las autoridades o de la misma comunidad del Centro Atómico Bariloche. Entonces yo me sumo
al grupo de mujeres y yo creo que de ahí, bueno, antes de mi ingreso al grupo ya venían impulsando una serie de actividades de visibilización de situaciones de discriminación y de violencia por motivo de género en todas sus formas, y después también hubo campañas, capacitaciones y una serie de acciones para justamente hacer con que nuestro ambiente de trabajo sea más habitable, sea más inclusivo, más ameno y que no tengamos tanta pérdida de talento de personas que se van de la institución por cuestiones de violencia. Así que es un grupo que ganó mucha fuerza, que vino creciendo con el paso de los años y sumando también distintas actividades. Y yo creo en la maduración colectiva también, ¿no? Las personas que integramos el grupo de mujeres también fuimos aprendiendo, nos fuimos desarrollando como activistas dentro del feminismo y de a poco fuimos logrando algunas cosas que son muy importantes. Y ahí yo creo que lo más importante que hemos logrado es empezar a poner el problema sobre la mesa, ¿no? Empezar a decir, bueno, acá no todo está bien, acá hay situaciones que no están bien, hay situaciones de discriminación, hay situaciones de violencia, hay que reconocer que no todo está bien para poder justamente empezar a cambiar. La otra experiencia que quería comentar es la Comisión de Género, Diversidad y Convivencia del Instituto Balseiro, que surge a partir de mi transición de género, ¿no? O sea, allá de nuevo, ¿no? Diciembre del 2019, inicio del 2020, justo antes del aislamiento obligatorio, hubo situaciones de discriminación, hubo situaciones de agresión dentro del instituto y bueno, empecé a hacer denuncias públicas con la primera nota que salió en la agencia Presentes en ese momento. Hubo mucha repercusión y hubo una intervención de un cuyo desde Mendoza. Y bueno, acá hay que aclarar que el IB es un instituto también de la Universidad Nacional de Cuyo. Y de ahí se empezó a poner el tema sobre la mesa, ¿no? Porque en un primer momento, cuando traté de hablar sobre situaciones que estaban pasando dentro del instituto, me choqué contra una muralla de negacionismo. No, esas cosas no pasan, no es así, acá no hay ningún problema, acá no hay discriminación, no hay violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso no es verdad. Pero había muchísima resistencia a reconocer que esas cosas suceden. Entonces, bueno, una vez que sale la denuncia pública, intervención desde un Cuyo Mendoza, y bueno, algo habría que hacer, por supuesto. Y una de las acciones concretas fue justamente la creación de la Comisión de Género, Diversidad y Convivencia. Y por supuesto fue muy resistida, hay sectores que insisten en ese discurso negacionista de que todo está bien, ¿no? De que acá no pasa nada, pero yo creo que se llegó a un consenso de que esa temática y hay que abordarla, ¿no? En pleno siglo XXI, y hay que empezar a hablar de ciertas cosas que molestan y hay que empezar a reconocer que hay cosas por mejorar. Así que fue un logro que yo considero muy importante, hay muchísimo por hacer, pero dimos justamente los primeros pasos a partir de la decisión que tomé yo de hacer una denuncia pública, que fue una respuesta política a hechos de discriminación y agresiones y situaciones de violencia por motivo de género. Bueno, quiero compartirles muy rápidamente algunas diapositivas que preparé yo para hablar un poquito de lo que es el marco legal.
Ahí en la pantalla hay un resumen de lo que es el marco legal aplicable a nuestro país en relación a géneros y diversidad. Eso no voy a hablar detenidamente sobre ninguna de esas leyes o principios, pero les voy a mencionar que en el ámbito científico-tecnológico tiene especial relevancia, en mi opinión, por supuesto, la ley Micaela, ¿no? Que es allá del año 2018, porque es la ley que establece una capacitación obligatoria. Ahora, ¿por qué eso es importante? Y yo creo que los prejuicios vienen de la ignorancia y la solución para la ignorancia es la educación. Entonces, en ese marco legal tenemos la ley de la ESI, que bueno, es muchísimo resistida por algunos sectores de nuestra sociedad, que justamente habla de la educación a nivel primario y secundario, y tenemos la ley Micaela para el personal del Estado Nacional. Y en el sistema científico-tecnológico hay muy gran participación del Estado Nacional, ¿no? CONICET, las universidades nacionales, etc. Así que la ley Micaela, en mi opinión, es fundamental. Es fundamental. Es un escalón que hay que, bueno, hay que subirlo, hay que hacerlo. Es un paso fundamental, muy importante. No es suficiente porque es una capacitación básica, mínima, ¿no? Sobre género y violencia contra la mujer. Así que eso es, en mi opinión, muy importante, y desde las colectivas y desde nuestro activismo me parece que es un buen punto para controlar que se esté aplicando, y bueno, en caso de que no se esté aplicando esa capacitación obligatoria, exigir que se cumpla con el marco legal. Ahora bien, en el sistema científico específicamente, tenemos la ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa ley es nueva, no hace mucho que fue promulgada, y entre los objetivos del financiamiento del sistema, por supuesto hay varios objetivos, yo quiero mencionar el 3J, ¿no? Artículo 3, que son los objetivos. J, propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+, en todos los niveles y ámbitos del sistema científico y tecnológico. Por supuesto que eso no sucede, ¿no? Falta muchísimo para llegar a una igualdad real y efectiva. Y eso, bueno, ya lo sabemos en relación a varones y mujeres, pensando en términos binarios. Hay datos públicos en algunas instituciones, en otras es más difícil conseguir los datos, pero están. Y vemos que eso no sucede y falta muchísimo para llegar a ese punto. Sin embargo, está escrito en una ley. Uno de los objetivos de financiar el sistema es propiciar la igualdad. Y eso, en mi opinión, también es un logro muy importante de nuestro sistema, y nos da una herramienta como activistas o como militantes, que es el marco legal y exigir que se cumpla, ¿no? En las convocatorias, en los procesos de contratación, en los proyectos, ascenso, etcétera, 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 becas. Uno de los objetivos es propiciar la igualdad. Así que tenemos esa herramienta legal, como colectivas o como trabajadoras de ciencia, como activistas, para exigir cambios profundos en el sistema científico, que históricamente es muy conservador y muy reaccionario a ponerse al día con los avances sociales y con el marco legal. Así que con eso voy terminando mi presentación. Me parece que para seguir avanzando
tenemos que reconocer que hay problemas. En el sistema científico yo encuentro muchísimo negacionismo, un discurso que sigue afirmando e insistiendo que todo está bien, que no hay que hablar de las cuestiones de género, que es equivalente a poner toda la mugre debajo de la alfombra. Y bueno, ese es el principal obstáculo que hay que superar. El discurso negacionismo, el discurso negacionista, ¿no? Hay que buscar la manera de romper esa muralla contra la cual nos estrellamos cuando empezamos a hablar de géneros en ciencia, que es el negacionismo de parte de algunos sectores, que suelen ser los sectores que están históricamente en cargos de poder, ¿no? Como autoridad. Así que los problemas están, hay muchísimo por hacer, pero el primer paso es ponerlo sobre la mesa, es reconocer que tenemos un problema. Y mientras tanto, para una mujer trans, seguir en el sistema científico es un acto político de resistencia, porque seguimos con todo en contra. Bueno, muchas gracias. Espero poder encontrarles en otra ocasión, en otro evento. Hasta luego.